botados. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. De acuerdo a ONU Mujeres, la violencia digital es aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y la seguridad de las víctimas. Algunas formas de este tipo de violencia son el monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras. La violencia digital puede no dejar huellas físicas, pero sus efectos pueden ser igual de devastadores que la violencia física o verbal. Y sí, aunque todos, todas y todes podemos ser víctimas de la violencia digital, las mujeres y niñas son el sector más afectado. La violencia digital dirigida a las mujeres y niñas presenta una preocupante capacidad para propagarse rápidamente y llegar a una audiencia amplia en poco tiempo, lo que la hace especialmente invasiva y traumática, y esto puede tener consecuencias muy delicadas para la salud mental y emocional de las víctimas, incluyendo el desarrollo de ansiedad, depresión, aislamiento social e incluso el riesgo de suicidio. Además, esta forma de violencia refleja y fortalece las desigualdades de género y los estereotipos sexistas que existen. Las niñas y mujeres son frecuentemente objeto de amenazas, insultos y discriminación basada en su género, y tienen una probabilidad más alta de sufrir acoso en línea en comparación con los hombres. Según datos de ONU Mujeres, el 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. En México, la violencia digital afecta a alrededor de 9.4 millones de mujeres. El rango de mujeres entre 18 y 30 años son las más atacadas en los espacios digitales. Las mujeres enfrentan más ciberacoso de índole sexual, como insinuaciones sexuales y fotos o videos con contenido sexual no solicitado. Para hablar de este tema, invité a mi amiga Yadira Cárdenas, licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Administración Pública, con estudios de especialidad en Derecho Constitucional, especialista en protección de datos personales, con diplomados y cursos en la materia por la Universidad Complutense de Madrid, la UTLAB Jenkins Puebla, la Universidad de Guadalajara y la Escuela Libre de Derecho. Ha sido consultora normativa en el INAI y asesora parlamentaria, experta en gobierno digital y miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto RAGA. Se acerca el final de esta jornada y los temas se han ido complicando. Sin embargo, es la realidad que viven las mujeres hoy en día. Espero podamos reflexionar y luchar juntos, juntas y juntes para cambiar esta situación. Te doy la bienvenida al episodio número 7 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños y ya nos estamos aproximando al final de esta jornada. Y hoy vamos a tocar un tema en este episodio diferente un poco, bueno, no va muy relacionado. Y es uno de los temas que más está afectando a las mujeres, pues con mayor frecuencia últimamente, siento yo, que es la violencia digital, que no solamente la pornovenganza es violencia digital, sino hay otros tipos de violencia digital. Y hoy vamos a conocer con Yadira, ya la conocieron en la introducción, pues los tipos de violencia digital que hay, cómo podemos nosotros, bueno, en este caso las mujeres, pero también nosotros en general, enfrentarla y en dado caso, pues poner una querella o denunciar. Yadira,
Bienvenida a este espacio. Hola Víctor, muchas gracias. Buenas, saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, vamos a hablar de violencia digital, qué es, con qué la comemos, cómo la evitamos. Es correcto, es un tema bien delicado y creo que podríamos empezar con la pregunta básica. ¿Cómo definirías la violencia digital y cuáles son sus formas más comunes? Pues mira, técnicamente la violencia digital es un tipo de violencia que se ejerce, se comete, se perpetra a través de medios tecnológicos, ¿no? Como es el Internet, la Internet, redes sociales, aplicaciones. Y justamente lo que va a hacer este tipo de violencia es atentar contra la intimidad, la dignidad, la reputación o la seguridad de una persona. Como bien lo has mencionado, pues básicamente son las mujeres quienes más son propensas a este tipo de violencia. Sin embargo, todas y todos estamos pues al acecho de este tipo de violencia, y los más frecuentes pueden ser como el ciberacoso, la sextorsión, el cracking, el hacking. Hablando más particularmente del cracking o del hacking, son conductas delictivas en las cuales un individuo, ¿no? Denominado cracker va a alterar, a modificar, a eliminar datos de un programa, de un documento informático, con la finalidad de tener un beneficio de esta alteración. Otros tipos de delitos más comunes son, desgraciadamente, en menores, como puede ser el grooming, ¿no? En donde básicamente se trata de que adultos intentan acercarse a niños para ganar su confianza, fingiendo empatía, es decir, fingiendo ser amigos, con Ujú. el fin de obtener ahí un tipo de satisfacción sexual, ¿no? Básicamente, relacionado con delitos mayores como pornografía infantil, trata y tráfico de personas, ¿no? Otro muy común también entre los infantes es el phishing, que es un fraude que busca obtener información sobre la identidad, la información, incluso datos bancarios, suplantación de identidad, datos personales, datos institucionales a través de mensajes, textos, llamadas, mails, ventanas, ¿no? Este tipo de violencia digital es muy común en juegos de niños, ¿no? Y también en otro tipo de aplicaciones como correos electrónicos y demás. El ciberbullying, por supuesto, que dicho sea de paso, el bullying está ahorita en México en su nivel más alto, o México ocupa los primeros lugares, y el ciberbullying, pues es todavía una extensión, ¿no? Y se basa en el acoso psicológico entre iguales, ¿no? Con el uso de fotografías, comentarios ofensivos, amenazas, rumores, y justamente pues a través de estos medios, agobiando pues a las víctimas como a sus allegados, y pues hasta tener consecuencias severas en algunos casos, como hasta puede ser el suicidio, ¿no? Por poner algún ejemplo. ¿Cómo afecta la violencia digital a la privacidad de las personas? Esta pregunta, Víctor, es como un candadito, porque yo te la voltearía, ¿no? No diría cómo afecta la privacidad en tema de violencia, más bien diría que la privacidad puede ser un candado de seguridad para precisamente evitar este tipo de conductas, ¿no? Porque precisamente, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, la violencia digital afecta a la privacidad de las personas de diversas maneras, especialmente en el caso de mujeres, ¿no? Como el caso de violencia, ciberacoso, particularmente mediante publicaciones de fotografías, exposición de contenido, ¿no? También es sumamente afectado en la comunidad LGBTQ+, mediante publicaciones de sus certificados de nacimiento, ¿no? Es decir, pones como en tela de juicio pues el tema de género, ¿no? Como puede ser en esta situación. Y esto pues trae graves repercusiones en la construcción de identidad, ¿no? En el desarrollo de la libre personalidad, de la sexualidad, afecta temas de comunicación, de participación, de socialización, y particularmente en el caso de las mujeres, pues en su vida cotidiana, ¿no? Y que justo va a limitar sus derechos, va a obstaculizar su acceso. Uno, a la información, que son dos temas que tú sabes de sobra que a mí me encantan. Uno, el derecho de acceso a la información, y dos, el de protección de datos personales. Y estos dos están íntimamente ligados en el tema de prevención de violencia digital, ¿no? ¿Cómo voy a prevenir este tipo de circunstancias? Precisamente informándome qué es lo que puedo hacer, sabiendo precisamente que el tratamiento de mis datos personales pueden ser un parteaguas
para este tipo de circunstancias. Si yo no los protejo, mi privacidad se va a ver afectada. Entonces, justamente es aquí donde yo te hablaba de cerrar como este candado en esta pregunta que es sumamente importante, ¿no? Porque en efecto, la violencia digital una vez efectuada va a afectar nuestra privacidad al exponer nuestra información personal de manera no consentida y que el consentimiento es una palabra clave hablando de este delito, porque es un delito, ¿no? Ampliando pues la vigilancia y el control sobre las mujeres, lo que va a impactar sin duda alguna negativamente en el desarrollo pues, de su personalidad, de su participación social y de este derecho tan importante que te comentaba, o en estos dos derechos, ¿no? Que es el acceso a la información y la protección de datos personales. Creo que no hemos visto realmente todo lo que implica la violencia digital. Siento que todavía, y tú me corregirás, tenemos como falta de información al respecto, como que seguramente en este momento muchas personas van a estar de, pero ¿qué onda, no? Porque, o sea, tiene muchas variantes, afecta muchas cosas y realmente siento que deberíamos empezar a rascar un poquito más, ¿no? Como empezar a informarnos un poco más, porque son muchas las modalidades y son muchísimas las afectaciones, ¿no es así? Totalmente, Héctor. Son muchísimas las modalidades, las afectaciones que tenemos. Hay tantos tipos como evolución propia de la tecnología, ¿no? Empezamos con una apología en su momento, una apología al delito, que hubo un caso muy sonado de una youtuber, cuyo nombre no voy a mencionar, ¿no? Pero hubo un caso muy sonado de una youtuber en donde estaban, pues, desde mi punto de vista, y que eso ya tiene más de 5 años, haciendo apología al delito. Y entonces no sabíamos qué pasaba con estas circunstancias, no sabíamos qué pasaba con estos, pues hoy ya sabemos que son discursos de odio, ¿no? Con esta incitación, ¿no? Con el uso inapropiado del lenguaje. Y entonces en ese momento, pues no sabíamos qué pasaba. Y también nosotros asociábamos únicamente el tema de pornovenganza a violencia digital. Sin embargo, pornovenganza es solamente un tipo de violencia digital. Como ya te comentaba hace un momento, puede ser la violencia digital hacia hombres, ¿no? Robo de identidad, fraude, extorsión, hacia niños, hacia mujeres, ahora sí, pornovenganza, que difundan tu información personal sin tu consentimiento, hasta llegar a un punto en el que estamos el día de hoy, ¿no? Y que sabemos que la violencia digital es esto, ¿no? Es acciones cometidas de manera dolosa por medios tecnológicos. Sin embargo, pues más adelante vamos a ir viendo cómo se desdoblan los tipos en nuestra legislación y hacia dónde vamos, ¿no? Pero sin duda ha sido una evolución de constructo social un poco complicada, ¿no? Porque tú y yo que nacimos evolucionando con las tecnologías de la información, de pronto pasamos de tener un teléfono de viborita, ¿no? En donde lo más peligroso a lo que nos enfrentábamos era el chismógrafo. Sin embargo, el día de hoy, lo más peligroso a lo que nos enfrentamos es a un like, tristemente, ¿no? Porque es la validación de conductas continuas sin precisamente un análisis previo de lo que estamos viendo, de lo que estamos consumiendo y sobre todo de lo que esto está causando a quien está al otro lado de la pantalla. ¿No? Entonces, sí ha sido como un poco complicado, pero poco a poco lo vamos a ir desdoblando en la plática. Y justamente ya iba mi siguiente pregunta, ¿cómo ha evolucionado la violencia digital con el tiempo, especialmente con el aumento de la tecnología? Porque siento que en ese sentido, mientras más tecnología hay, pues más formas de violencia digital aparecen, ¿no? Totalmente. La violencia, particularmente, pues, de género, ¿no? En línea, ha evolucionado de forma paralela a la transformación tecnológica. Y me refiero particularmente a la violencia de género por este término que hablamos, ¿no? De pornovenganza, tomando pues diferentes formas y realizándose de una gran variedad de escenarios con la intermediación de herramientas digitales muy variadas. Las manifestaciones de violencia en línea han cambiado tan rápido como las mismas plataformas, como lo mencionabas, y estas herramientas tecnológicas, pues se espera que en tendencia del futuro, ¿no? O en estos cambios de futuro vayan aumentando. Sin embargo, pues lo que yo esperaría de una manera muy a conciencia es que a través de la difusión, como lo que estás haciendo el día de hoy, no se pretenda frenar este tipo de cambios, porque creo que el conocimiento es la base de un cambio importante dentro de la sociedad. Y el desconocimiento
pues justamente es lo que ha permitido que evolucionen estos tipos de violencia, ¿no? La continuidad de la violencia online u offline ha permitido que las consecuencias de actos violentos iniciados fuera de línea se trasladen a un contexto digital y viceversa, ¿no? Aquellos que se cometen en entornos digitales también llegan a trasladarse a un entorno, pues, físico, offline, ¿no? Que te hace daño, que verdaderamente te vulnera como persona. Entonces, precisamente el cambio de estos contextos, pues va a causar un daño no solo personal, sino un daño social, como puede ser la divulgación no consensuada de imágenes íntimas, ¿no? El contenido sexual, que puede generar precisamente sentimientos desde vergüenza hasta humillación, ¿no? Que se van extendiendo a lo largo del tiempo y esto va abriendo canales sin precedente, ¿no? Derechos como el que hoy en día no existe en México, que sí existen en España, por ejemplo, que es el derecho al olvido en estos entornos digitales, que esta capacidad de decidir, oye, este contenido ya no es apropiado, ¿no? O ya no es del todo cierto, o quien tuvo una pena. Oye, esto para un futuro trabajo, pues no me va a permitir tener un trabajo, ¿no? Y se va desdoblando de una manera bastante interesante porque va abriendo las puertas a otros delitos, ¿no? Incluso a que diversos tipos de violencia digital se cometan al mismo tiempo, ¿no? Como el ciberacoso o la ciberextorsión. Entonces, por ejemplo, justamente la exposición de contenido sin consentimiento, como imágenes íntimas, a la ciberextorsión. Entonces, son dos delitos que confluyen en una misma conducta. Entonces, pues justamente la evolución ha sido, yo diría importante, significativa, por supuesto, pero creo que nos hace falta ver un contexto todavía un poco más amplio, ¿no? Y que precisamente abordar el tema preventivo, pero hasta aquí la dejo en esta pregunta. Que por ahí va un poco mi siguiente pregunta, que después más adelante lo vamos a seguir desdoblando, pero ¿hacia dónde van? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la sociedad para abordar la violencia digital y para enfrentarla? Es una pregunta sumamente fuerte porque en sí el tema es complicado, ¿no? La violencia digital es, como lo hemos visto, es esta violencia que va a dañar la integridad, la privacidad de las personas en estos entornos digitales y que, pues, los desafíos son amplios, ¿no? Y específicamente frente a una sociedad que está en un entorno básicamente digital, ¿no? No voy a hablar de brechas digitales porque eso también es un tema, no sé, y que es un desafío incluso también. No se ve de la misma forma la violencia digital en comunidades indígenas a una ciudad urbanizada, ¿no? Ciudades rurales lo ven de diferente manera, incluso por temas ideológicos, culturales, étnicos, pero sin embargo, también tienen acceso a Internet y también son vulnerables y también muchas veces no tienen este acceso a la información. Entonces, justamente por ahí empezaría yo con uno de los principales desafíos, que es la falta de conciencia, la falta de educación sobre los riesgos y las consecuencias que tiene la violencia digital, ¿no? Tanto para las víctimas como para los agresores. Porque para quien la comete, quien la perpetra, también hay consecuencias importantes, ¿no? Esta dificultad de identificar, de denunciar, que sepan que es un delito, y lo digo, lo voy a decir hoy 500 veces, la violencia digital es un delito, ¿no? Que se sanciona a quienes lo cometen. Y justamente, pues debido a la facilidad que se tiene por los entornos digitales o las redes sociales, como es, pues que son anónimos, ¿no? Que puede ser por varias vías al mismo tiempo, que quien inicia no necesariamente es la única persona que está cometiendo el delito. Muchas veces pones un mal comentario, ¿no? Un comentario desagradable, pero hay 500 personas más que ya lo vieron. Y entonces se desata ahí toda una serie de conductas inapropiadas en entornos digitales y justo también pues la rapidez con la que se va haciendo, ¿no? Es todo al mismo tiempo y justo así pues llegan a viralizarse conductas como lo hemos visto.
Otro desafío, pues, es la ausencia o la insuficiencia de leyes en algunos casos, porque sí hay leyes, lo vamos a comentar más adelante. Sin embargo, pues que protejan tal cual los derechos humanos, la intimidad sexual, ¿no? De las personas en los ámbitos digitales. Actualmente ya estamos hablando de neuroderechos, ¿no? De computación cuántica, en donde ya ni siquiera eres tú. Ya, mira, los programadores lo hacen y entonces, ¿no? Es un tema que se tiene que normar, que tenemos justamente que abordar desde también la parte de derechos humanos y esta vinculación directa con derechos digitales, ¿no? Que es ya, son los últimos derechos, los que tenemos ya en boga. En México todavía no hay una normatividad específica de derechos digitales, pero sí ya existe una carta de derechos digitales que precisamente es una propuesta que se hace desde el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales como un código de conducta. Entonces, ese yo lo veo como uno de los desafíos más importantes, que es la socialización de estos derechos y la adopción de normativa, pues que sea suficiente, ¿no? La falta de apoyo y acompañamiento, la falta de empatía, la falta de valores, la falta de concientización, justamente un tema que también, perdón que lo diga, pero pues es mi causa y lo tengo que decir, ¿no? Las infancias. Todo el tiempo tenemos que mirar hacia ellos, ver qué nuestras conductas, qué es lo que están dejando y también a ellos poderlos aterrizar de una manera muy concreta, porque hay niños de 8 9 10 11 años, bueno, ya son adolescentes, ¿no? Pero pequeños que tienen celulares y que también están cometiendo delitos, ¿no? Y que también están siendo víctimas de delitos de violencia digital. Entonces, yo pondría esos como los principales desafíos, ¿no? Fomentar el uso responsable, ético y seguro de las tecnologías de la información, que aquí, si me lo permites, también más adelante voy a ahondar en el tema, justo porque se tiene que respetar la dignidad, ¿no? La privacidad, hacer saber que uno de los principios fundamentales de la protección de datos personales es el consentimiento. Y que si no se cuida el consentimiento, también hay un mal tratamiento de datos personales y también tiene consecuencias, ¿no? Para justamente quienes los realizan. Justo, pues también brindar asesoría, orientación, apoyo legal, psicológico, porque las víctimas de violencia digital traen también pues un tema de golpe, ¿no? Que les causan directamente hacia su dignidad. Y finalmente, y que te agradezco, porque aquí viene un desafío atendido, que es generar espacios de diálogo, ¿no? Es abrir el tema, abrir dudas y poderlo compartir. Y el último, ya había dicho que era el último, pero no, yo creo que el último, sin duda, es saber que no están solas o solos, ¿no? Muchas veces también hay hombres que son víctimas de violencia digital y por vergüenza no hay denuncia, no llega. Entonces, es básicamente eso, que sepan que no están solos, que hay mucha información al respecto y que hay organizaciones de la sociedad civil dispuestas a apoyar y también autoridades. Has mencionado constantemente dos términos que creo que es pertinente pues hablar un poquito de ellos, ¿no? La privacidad y el consentimiento. ¿De qué van y qué papel juegan en todo esto? Me parece que es un papel fundamental, ¿no? Porque la protección de datos personales básicamente es un derecho que tenemos nosotros como mexicanos, como seres humanos. Es un derecho humano consagrado en el artículo, en la Constitución, en el artículo 16, que es básicamente, o no, traducido, es este derecho que nosotros tenemos sobre la decisión que vamos a tomar de nuestra información personal, datos personales, que son nombre, domicilio, ya hay datos sensibles como religión, ¿no? Pues todos estos datos que incluso pueden ponernos en riesgo de discriminación son datos personales sensibles. Y este esquema de protección de datos personales tiene ciertos principios frente a su tratamiento. Te pongo un ejemplo. Cuando tú haces una cuenta de Facebook, vas a meter tu correo, tu nombre, ¿no? Incluso si vas a pautar información, tus datos de cuenta bancaria, si eres una asociación civil, y bueno, te piden una serie de información ahí monumental. Y resulta ser que antes de que tú le des pagar, aceptar, crear, ¿no? Viene un aviso de privacidad. En este aviso de privacidad, técnicamente lo que ellos te dicen son estos principios de tratamiento de protección de datos personales, dentro de los cuales se encuentra el consentimiento.
para tratar datos personales es necesario el consentimiento. Y entonces, amigo, todo lo que hacemos es decir, sí, 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 clic, 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 si quiero, sí, 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 ajá, ¿no? Sin embargo, ahí te están diciendo qué van a hacer con tu información personal, ¿no? ¿A quién se la van a dar? ¿A quién se la van a traspasar? Y de pronto ya estamos viendo que nos están llamando 400 veces de quién sabe dónde, de Monterrey, de Guadalajara, de Texas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra información personal ya se la trasladaron a otra persona. Y entonces tú dices, ¿pero de dónde salieron? Ah, pues resulta ser que en el aviso de privacidad que no leíste, tú diste sí acepto. No. Y entonces el principio de consentimiento, que puede ser escrito, tácito, este principio de consentimiento es la base fundamental del tratamiento de datos personales. Y es por eso tan importante saber, pues uno, el tema de protección de datos personales, que tenemos derecho a saber quién, con qué, para qué, los compartimos, porque es también como el tema base de prevención de la violencia digital porque ahí comenzamos a explorar esta parte de identidad digital, que es un tema que sabes que yo también traigo bastante, que he hecho ahí por ahí un par de artículos sobre el reconocimiento de nuestra identidad digital y parte de ahí, ¿no? Parte de saber que tenemos estos derechos y que en entornos digitales esto que vemos se traslada a un contexto en el que no necesariamente vamos a tener el mismo control que en el físico. Se me viene a la mente siempre que la gente pone un textito, eso. Este año no lo vi tanto como en los últimos 5 años, de que yo, fulanito de tal, no te autorizo, Mark Zuckerberg, que hagas uso de mis datos y demás, por un lado, pero por el otro están jugando aplicaciones de, a qué personaje de no sé qué te pareces, ¿no? Y ahí están dando acceso a su información, ¿no? O sea, la gente está dando acceso a su información. Adelante, adelante. Y eso está peor, amigo, porque justamente son datos biométricos, ¿no? Ahorita, pues, por ejemplo, todos los que tienen iPhone, ¿no? Que simplemente agarra su teléfono, yo me moría de risa en estos días porque me dicen, pon el teléfono en mi cara y desbloquéalo. O sea, fácil te secuestran, te hacen algo, ¿no? Y agarran. Aquí, amigo, yo agarro y te leo el rostro y ya están todos tus biométricos, ¿no? Y tú no te enteras para qué los están usando. Claro. Entonces, justo todo este tipo de aplicaciones de si ya me hice viejito, ¿a quién te pareces? ¿Cómo me veo siendo hombre? ¿Cómo me veo siendo mujer? Pues son tratamientos de datos personales biométricos, ¿no? Hay quien ya te hace el iris, la cara y tal, o sea, o los temas de inteligencia artificial también están íntimamente vinculados y entonces a ellos se les hará sencillo decir, aquí está, tú lo Sí, consentiste. Y claro. es todo un tema que también está muy de moda y no, sin que nos desviemos ya para cerrar, ¿no? Que es la transparencia de algoritmos, ¿no? Porque precisamente pues ponen un aviso de privacidad kilométrico que nadie va a leer, ¿no? Hay un análisis en el que dicen que nos tardaríamos 7 días leyendo el aviso de privacidad de TikTok. 7 días. O sea, nadie lo ha No. leído, ¿no? Y entonces, aunque lo hayas leído, pues tú quieres usar TikTok, ¿no? Y si no le das a aceptar, no te van a dejar usar esta plataforma. Entonces, pues estas políticas que han ido cambiando, han ido evolucionando, y pues que sin lugar a dudas, si no se analizan a conciencia o si no se sabe a conciencia qué es lo que pasa, pues podemos llegar a ser víctimas o incluso sin quererlo, pues cometer también ahí algún tipo de violencia digital, ¿no? Y vamos a ir ya como bajándolo hacia las mujeres, pero antes un par de preguntas. La primera, ¿qué papel desempeñan las fake news y la desinformación en la violencia digital? Pues importante, sin lugar a dudas. Desempeñan un papel significativo porque pueden ser utilizadas para herramientas para difundir discursos de odio, ¿no? Para desacreditar a las víctimas y perpetuar estereotipos de género. La desinformación básicamente puede ser empleada para difundir rumores maliciosos, crear perfiles falsos en redes sociales, justamente con la intención de afectar la reputación, pues, de alguna víctima, ¿no? O realizar comentarios falsos, abusivos en línea, con el propósito de dañar la reputación a la persona afectada, ¿no? Además de que la desinformación puede ser utilizada como parte de campañas de desprestigio, ¿no? De creación de memes ofensivos. Hemos visto todos al Papa, ¿no? Vestido de rapero.
Entonces, esas son deepfakes, ¿no? Que son falsedades creadas a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues también va muy de la mano, ¿no? Vandalismo en plataformas digitales como Wikipedia. No sé si también han visto que en Wikipedia de pronto ya buscas a una persona y ya tiene ahí 10.000 cosas que obviamente no son ciertas, pero como está en Wikipedia, pues tú ya lo tomas como cierto, ¿no? Otra de las situaciones que me parece muy preocupante de las noticias falsas en torno a violencia digital es al papel que juega, y como decías tú, aterrizando a las mujeres, en las mujeres en la política, ¿no? Mujeres que quieren tomar como esta relevancia, como este papel activo dentro de una sociedad, pues de pronto nos va a ir limitando en ciertos aspectos que vamos a ver después, si tú así lo quieres, ¿no? Pero pues estas acciones van a ir construyendo de a poco y normalizando estereotipos de género, ¿no? Lo que a su vez va a alimentar la violencia digital contra las mujeres y las niñas, que dicho sea de paso son las más afectadas, ¿no? Las mujeres de entre 20 y 29 años son quienes más sufren violencia digital. Entonces, pues, en resumen, pues sí, las noticias falsas, la desinformación pueden ser empleados como herramientas para difundir pues discursos de odios e incentivar, ¿no? Este tipo de desacreditación a las. Y mencionaste algo importante, los discursos de odio. ¿Qué relación hay con la violencia digital? Pues es estrecha, ¿no? Ya que el discurso de odio puede ser una forma de violencia digital. Y aquí volvemos al punto de que todos son tipos, ¿no? De la violencia digital. Y que buscan dañar, humillar, desacreditar, ¿no? A las personas en función de su género, orientación sexual, identidad de género, etnia, religión, y aquí volvemos al punto de datos personales sensibles, ¿no? Que son aquellos que nos pueden causar discriminación, así como otras características. Este tipo de discurso puede manifestarse a través de comentarios abusivos, amenazas, difusión de información privada o sensible, que eso también es un tipo de violencia digital, ¿no? Creación de perfiles falsos, que es robo de identidad, básicamente, difusión de noticias falsas, y así nos podemos ir, ¿no? Con un hilo des- incontable de situaciones de discursos de odio y cómo ello nos puede llevar hacia una violencia digital. El discurso de odio en línea puede tener un impacto muy importante en la vida de las personas, ¿no? Porque va a generar un ambiente hostil y va a contribuir a la normalización de la violencia y la discriminación, además de que puede afectar a la participación de las mujeres y las niñas en espacios digitales. Y viene un tema bien importante que es justamente limitando su libertad de expresión y este derecho que tanto me gusta, que es el derecho de acceso a la información, ¿no? ¿Qué papel han jugado las redes sociales? Porque las redes sociales llegaron, sí, a unirnos, sí, a ayudarnos a encontrar a esa persona que no veíamos hace 50 años o a mantener contacto con las personas que viven al otro lado del mundo. Pero también las redes sociales han sido, creo yo, un elemento peligroso. ¿Qué papel han jugado las redes sociales en todo esto? Pues sin duda su papel es sumamente importante, ¿no? Como bien lo mencionas, tenemos las dos caras de la moneda, las caras de la moneda en donde al principio decíamos las redes sociales nos unen, ¿no? Nos acercan, nos contactan. Yo me acuerdo, y tú no me dejarás mentir, cuando éramos pequeños, vernos así era algo impensable, ¿no? Teníamos que agarrar el teléfono y con suerte, ¿no? Ver si nos encontrábamos. Pero esta parte de vernos así, no, yo jamás lo hubiera imaginado más que en los supersónicos, ¿no? Entonces, pues justo las redes sociales tienen un papel sumamente importante en la propagación de la violencia digital porque son a través de las plataformas que van a permitir estas comunicaciones, el intercambio de información, ¿no? Y no solo en una comunidad, sino a nivel global, en tiempo real, de manera masificada, ¿no? Pues algunas de las formas en las que las redes sociales contribuyen a la propagación de violencia digital, pues ya un poco los que habíamos comentado, ¿no? El anonimato, el que sea fácil pues difundir lo que estás queriendo expresar, la falta de regulación, los sesgos de género, que esto me parece sumamente importante, porque las redes sociales pueden tener sesgos de género en su diseño y de funcionamiento, ¿no? Y que aquí viene también un tema de la participación de las mujeres en la construcción no solo de políticas públicas, sino de tecnología, porque todo lo que vemos es el reflejo de quien lo hace. Y mayormente las tecnologías de información, las políticas públicas están diseñadas por hombres.
Entonces, sin lugar a duda, el hecho de que una mujer sea violentada por los medios digitales, lo que va a pasar en algún momento es que nos retiremos de estos entornos. Entonces, el papel de las redes sociales es fundamental. Yo he tenido conocidas que han sido víctimas de violencia digital y que lejos de ser incentivadas a participar o de generar una lucha, como sí es el caso de muchas, lo que hacen es aislarse, ¿no? Por miedo, por la vergüenza, por la humillación que ha pasado, por, pues, por todos estos aspectos que definitivamente no son fáciles de afrontar, ¿no? Como cuando eres mujer y cuando tienes este tipo de circunstancias. Entonces, pues el papel de las redes sociales, desgraciadamente, no ha sido favorable, ¿no? A lo mejor con reglas mucho más claras, con papeles mucho más estrictos, ¿no? Con políticas mucho más severas, pues podría disminuir su proliferación. Sin embargo, también pues el creciente de influencers, ¿no? Y del potencial que tienen para comunicar, del potencial que tienen para llamar, ¿no? A las masas, pues es sorprendente, la verdad. Entonces, muy importante. Ahora bien, ya estuviste hablando un poquito al respecto, pero creo que es momento como ya de focalizarlo. ¿Cómo se manifiesta la violencia digital regularmente con respecto a las mujeres? Pues justo la violencia digital, y aquí no me acuerdo bien del concepto, pero lo voy a tratar de plasmar de manera muy específica. No, la violencia digital hacia las mujeres se manifiesta de muchísimas formas, pero en la Convención Belém do Pará justamente viene una definición padrísima que hace esta alusión, ¿no? Y que va a ser aquella cometida en contra de las mujeres y niñas, y esta debe de entenderse a partir de lo señalado en el artículo de esta convención, ¿no? Que es la Convención Belém do Pará contra la violencia contra la mujer, que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a una mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Y creo que justamente aquí vamos vinculando un poco todo lo que hemos platicado porque ya no va a ser estos delitos que hablábamos al inicio, ¿no? Como puede ser el phishing, el grooming, ¿no? El cracking, el hacking, que estos pueden ser cometidos por cualquier persona hacia cualquier persona, o hacia niños u hombres. No, no. Aquí el tema de la violencia digital, particularmente hacia mujeres, es casi siempre ciberacoso, ¿no? Ciberhostigamiento, hostigamiento sexual, difusión no consensuada de imágenes íntimas, que es la cosificación de la mujer, la creación de perfiles falsos justamente para temas de humillación, ¿no? Hay incluso muchas mujeres que crean perfiles de otras mujeres para ridiculizarlas, ¿no? Y ahí viene otro tema que también me parece sumamente importante y que yo detesto con todas mis fuerzas decirlo, pero que de pronto pareciera que es una realidad a la cual me quiero negar y que dicen la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Porque justamente hemos crecido en un sistema patriarcal, ¿no? Heteronormado, en donde desgraciadamente nos hacen creer que nosotras estamos en competencia con nosotras mismas. Y es mentira, ¿no? Si nosotras nos ayudamos a subir a nosotras mismas, si nos ayudamos a brillar a nosotras mismas, eso nos abre más espacios, no nos los quita, ¿no? No porque una mujer brille más que otra o pueda estar en una posición más que otra, te quita a ti el lugar, al contrario, ella está abriendo camino. Y tenemos ejemplos, miles de mujeres que han dado su vida justamente por la lucha por nuestros derechos, ¿no? Y perdón que lo diga así, pero es que es la verdad, amigo, ¿no? De pronto sí pareciera que las mujeres estamos como en esta defensa, ¿no? De las posiciones, sin darnos cuenta de que somos nosotras mismas las que estamos abriendo brecha. ¿No? Y justamente, pues los discursos de odio que se dan, la desinformación, que se emplean para difundir estos mensajes de discriminación, de estereotipo de género, ¿no? Rumores, y que van a buscar justamente dañar la reputación y la integridad de las mujeres. Básicamente eso, ahí sería el punto que vería. Una cosa que no muchas personas saben es que tú tienes tu parte de psicóloga y estás en el proceso de psicología. Y hago este comentario porque quisiera platicar un poco sobre los efectos psicológicos de la violencia digital en las mujeres. ¿Cuáles son estos?
comúnmente. Me encanta que te acuerdes, pero pues justo los efectos pueden ser depresión, ansiedad, miedo, angustia, pérdida de la confianza, trastornos del sueño, irritabilidad, frustración, impacto en una vida social y emocional. Y aquí me gustaría profundizar un poco porque la violencia digital puede afectar nuestras propias relaciones sociales, emocionales, ¿no? Y no solo de mujeres con hombres, sino, como te lo mencionaba, de mujeres con mujeres. ¿No? Este miedo a interactuar, este miedo a abrirte, este miedo a ser tú. Y eso me parece sumamente triste, ¿no? Porque justamente hemos llevado toda esta lucha por defender nuestros derechos, por defender los espacios y que a través de los medios tecnológicos se nos limite, ¿no? Se nos humille, se nos cohíba, me parece pues gravísimo, porque no solamente vas a tener todos estos trastornos y afectaciones en nuestra autoestima, sino que también vamos a nosotras a dejar de ser quienes somos, vamos a perder nuestra esencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la propagación de imágenes íntimas, me parece sumamente peligroso porque también como pues le pasó a Olimpia, ¿no? Todos sabemos el caso de Olimpia Coral, pues a ella le hicieron un video, ella hizo un video con su pareja en la intimidad y cuando terminan, el novio difunde este contenido y en ese momento justamente le llamaban porno venganza. Y ella lo dice en sus conferencias abiertamente, pero porno, ¿por qué? ¿Porno de qué? ¿No? Yo estaba haciendo el amor con mi pareja. ¿Dónde está lo porno? Y entonces, de ese momento al momento en el que sus padres se enteran y toda su comunidad se entera, pues ya era la gordibuena, ¿no? Y entonces justamente lo que pasa con Olimpia en este momento es esta afectación de la autoestima, ¿no? Esta afectación de su relación con su propio cuerpo, de su relación con su capacidad de querer estar, ¿no? De asociación con otras relaciones. Entonces, sin lugar a duda, pues hay un problema de salud mental que puede llegar a afectar, ¿no? Por el tema de autoimagen, de autoestima, y puede contribuir a depresión, a ansiedad, a trastornos de alimentación, ¿no? Imagínate que medio México te esté diciendo, pues, que estás gorda y no sé qué, oye, no, pues bastante tengo con lo que, ¿no? Como para que encima de todo tenga a un mundo a mi alrededor, a un mundo digital, pero que volvemos al punto, lo digital ya es real, ya me afecta. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues incluso puedo llegar a desarrollar este tipo de trastornos, ¿no? De alimentación, de limitación de la participación, sin lugar a dudas, que era lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Pues de alejarte, de aislarte, de no querer participar, justo porque ya no te quieres sentir acosada, porque ya no te quieres sentir señalada, porque ya no deseas que este tipo de situaciones sigan afectándote. Entonces sí es bien importante, ¿no? Que sepamos qué es lo que puede pasar o cuáles son estos efectos psicológicos derivados de la violencia digital. Y has hablado de la violencia digital y la violencia y discriminación de género. ¿Qué relación hay entre estos elementos? La violencia digital, la violencia y la discriminación de género. Pues precisamente hay una relación sumamente importante porque incluso muy estrecha, porque la violencia digital y la violencia, ¿no? La discriminación de género, tenemos primero que partir desde los conceptos que ya hemos platicado, ¿no? La violencia digital es una forma de violencia de género que se manifiesta en el entorno digital y que va a buscar dañar, intimidar, humillar o controlar a las mujeres en función de su género, ¿no? Alguna de las formas en las que la violencia digital se relaciona con la violencia y discriminación de género, pues son, creo que ya lo habíamos comentado también, es la reproducción de estereotipos de género. La violencia digital puede reproducir y perpetrar estereotipos de género como la idea de que las mujeres son objetos sexuales o que su valor se basa en su apariencia física. Y justamente esta es la diferencia entre violencia digital, ¿no? Y el tipo específico que es violencia digital de género porque precisamente este tipo de violencia no se lo van a hacer a un hombre, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, alguna de las formas en las que la violencia digital se relaciona con la violencia de la discriminación también pueden ser el control y dominación, ¿no? Y que precisamente la violencia digital puede ser utilizada como una forma de control y dominación sobre las mujeres porque va a limitar su libertad,
su autonomía en el entorno digital, es decir, que algún hombre nos diga que sí, que no podemos subir a nuestras redes sociales. Pasa muchísimo en las relaciones, ¿no? En donde la chica quiere subir una fotografía con una falda o con unos tacones o maquilla de determinada manera, y entonces ahí sí, ¿sabes qué? No subes esa foto. ¿Por qué? Porque te ves sexy. ¿Por qué? Porque te ves bonita. Porque le quieres gustar a alguien más. ¿Por qué te dieron like? ¿Tú por qué diste like a alguien más? ¿No? Otra también puede ser la discriminación y la exclusión, que repito, ahí no es exclusivo de los hombres que la cometan, porque puede ser utilizada para discriminar o excluir a mujeres en la participación de la vida pública y política, ¿no? Limitando su acceso a la información y a la toma de decisiones. Y que aquí viene un ejemplo bien triste de pues de una persona, una mujer política, justamente en tu estado, en Veracruz, ¿no? En donde ella, pues simplemente gozando de su libertad, ¿no? Sube fotos de determinada manera, incluso en alguna ocasión subió una foto en bikini, ni siquiera era ropa interior, en bikini, y bueno, fue tachada de lo peor, o sea, no, fue brutalmente juzgada, criticada, minimizada, humillada, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por ser mujer? Ese justamente tipo de situaciones son lo que lleva a la violencia de género a decir, ¿qué está pasando, no? A poner el foco ahí, porque si un hombre político hubiese subido una fotografía en traje de baño, uy, no, hombre, yo no te quiero decir cuántos hubieran votado por él solo por esa fotografía, Tenemos ¿no? un politiquillo por ahí que lo hizo en la regadera. Bueno, dos que lo hicieron en la regadera. Sí, fíjate, ¿no? Incluso el tema de sexualizar, y que es sumamente grave, y que tenemos un ejemplo por ahí, a lo mejor no tan sexualizado, pero sumamente cosificado, uno de nuestros presidentes, porque era muy guapo, ¿no? Y entonces era el galán de telenovela. Y como era tan guapo, adelante, ¿no? Y esto en los entornos digitales va surgiendo, va naciendo. En esta época de elecciones también es sumamente hablar del tema de violencia digital, porque va a ser un parteaguas muy importante, amigo, ¿no? Porque van a ser incluso las primeras elecciones que se lleven a cabo en entornos, en temas digitales, ¿no? Habrá dos estados en donde va a haber participación, y yo me voy a preguntar, ¿qué tan importante va a ser la imagen que se tenga de los políticos en los entornos digitales? ¿Y qué tanto, aterrizando el tema, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar a esta mujer que subió una fotografía en bikini en sus resultados? No, ese es un tema, hay un tema para araña para que luego lo piquemos, ¿no? Y sin duda el que más me preocupa de todos es la normalización de la violencia, ¿no? Porque justamente la violencia digital puede contribuir a la normalización de la violencia contra las mujeres al hacer que los actos violentos sean vistos como algo común o aceptable. Y remarco aquí el tema de las infancias otra vez, ¿no? Porque justamente, como tú sabes, amigo, yo trabajo con niños, bueno, no trabajo con niños, mi asociación trabaja con niños, ¿no? Y entonces vamos y les preguntamos, oigan, ¿ustedes saben qué es tirar hate? Sí, y todos saben. ¿Y ustedes saben qué es el ciberbullying? Sí, y entonces hay términos muy específicos que todos utilizan, ¿no? Y entonces llega un punto en el que la violencia ya es algo de lo más normal y no pasa nada. Y entonces cuando les preguntan, ¿pero saben que es un delito? No, no. Pero ¿saben que subir la fotografía de una amiga, tal, 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 está mal? No. Y entonces es ahí cuando se pierde el lazo, ¿no? Este vínculo entre la normatividad y entre la realidad de lo que está pasando con nuestra sociedad, básicamente. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que enfrentan las mujeres pues, a lidiar contra la violencia digital? Híjole, pues son muchos, ¿no? Son muchos, pero yo lo pondría en cinco principales. La revictimización, yo creo que es el primero, ¿no? Las mujeres que son víctimas de violencia digital pueden enfrentar estigmatización y revictimización adicional a lo que ya se ha sufrido, y justamente esto va a ir dificultando esta capacidad para denunciar y para buscar ayuda, ¿no? De pronto, pues el impacto en la salud mental, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Puede tener justamente, pues, esta generación de ansiedad, de depresión, de problemas de salud mental que van a hacer un poco complicado, ¿no? El hacer frente a estas situaciones. Y justamente aquí en hacer frente a las situaciones, ¿qué hacemos, no? Con la falta de respuesta adecuada. Hay un caso que vale mucho la pena, vale mucho la pena destacar aquí,
porque hablando de la evolución que ha tenido el tema de violencia digital, lo que hemos vivido, cómo se ha construido, ¿no? Este constructo normativo social de reconocimiento, me parece que este es el punto exacto para platicarlo, porque en la falta de respuesta adecuada antes, y que yo incluso fui hace un mes a una escuela, a una plática, y el presidente municipal decía, no, hombre, si tú denuncias violencia digital, ¿sabes cuánto tiempo va a pasar? Nunca te van a hacer caso. Van a pasar meses, van a pasar años y nunca nadie te va a apelar. ¿Por qué? Porque ni siquiera está tipificado, ¿no? Falta de información, ¿no? Porque la violencia digital específicamente sí se encuentra normada, lo vamos a ver, pero resulta ser que ahorita ya hay un caso, y que de hecho es el primer caso gracias a la ley Olimpia, ¿no? En donde, no sé si supiste, amigo, el caso del chico del Politécnico, con inteligencia artificial, él hizo imágenes de sus amigas o de sus compañeras de salón desnudas, ¿no? Y el caso se dio a conocer un 14 de octubre, si no mal recuerdo, el 17 de octubre él ya estaba preso, ¿no? Y el argumento era, es inteligencia artificial, no, perdóname, perdóname, ¿no? Está mi cara, tú lo estás haciendo manipulación de mi información, de mis datos personales, y eso es un delito. Entonces, justamente creo que ese es pues un reto bastante importante, ¿no? La limitación de la participación también, porque el acoso y la violencia en línea van a llevar a las mujeres a que se autocensuren, ¿no? A que abandonen los entornos digitales, como lo hemos dicho, a que limiten su participación en debates, en actividades y en justamente en todas estas redes en línea. Y una de las más importantes, sin lugar a dudas, y yo que soy amante de la protección de datos personales, pues son las amenazas a la seguridad. ¿No? La violencia digital incluye amenazas a la seguridad física, emocional de las mujeres, a la privacidad, que van a generar todo este tipo de conflictos con nuestra salud mental, a nuestro bienestar. Y ahí viene una bien importante, ¿no? Porque todos estos sesgos nos pueden llevar a un punto incluso de daño patrimonial, ¿no? A estas afectaciones que yo sí me permitiría comentar en esta pregunta, Víctor, porque me parece muy importante, porque la violencia digital no para ahí, ¿no? Hay una serie de derechos humanos a los que afecta este tipo de violencia, y es justamente a una vida libre de violencia, ¿no? Al respeto a la integridad, a nuestra dignidad, a la igualdad y no discriminación, a la libre expresión y sobre todo a la privacidad y a la protección de datos personales, ¿no? Que son derechos humanos con los que está coalicionando todo el tiempo pues esta circunstancia. Pero es un mundo bien importante y sí me gustaría como rascar un poquito más sobre cómo afecta la violencia digital la participación activa de las mujeres en línea. Ay, me encanta esa pregunta y me parece también, pues complicada, ¿no? Complicada porque es una realidad tangible para nosotros, porque justamente va a afectar la percepción de seguridad en línea de las mujeres, ¿no? Y a lo mejor aquí también sí me gustaría pues hay como algunas cifras, ¿no? En México solamente el 9.7 millones de mujeres han sufrido violencia digital, ¿no? De estos 9.7 millones que han sufrido violencia digital, pues el 47% son niñas, ¿no? Y, por ejemplo, del 85% de las mujeres en línea han presenciado violencia digital. 85% de las mujeres. Me parece sumamente grave. Entonces, justamente, pues tratando de aterrizar esta pregunta, Víctor, me parece muy importante. ¿Por qué? Uno, pues porque soy mujer, ¿no? Porque espero que no me pase directamente, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero pues es que la violencia digital puede ser utilizada como una herramienta para facilitar la trata de personas, incluyendo, ¿no? Eh, la trata de mujeres, de niñas con fines de explotación sexual, algunas de las formas de violencia digital, pues que están relacionadas con mujeres, pues son engaño, coacción, explotación sexual, publicidad o reclutamiento. Entonces, ¿qué relación hay? Pues hay mucha relación, hay toda la relación, ¿no? Por ahí se empieza por el reclutamiento, yo sería de la idea, ¿no? Como número uno, por el reclutamiento. ¿Y cómo? Pues con tu información, fingen ser tus amigos, no fingen estar enamorados. Hay gente que utiliza redes como Tinder, ¿no? Como estas aplicaciones para tener alguna relación
se aprovechan y sí puede terminar complicándose. Una pregunta que me surgió, igual podríamos saber la respuesta, pero sí me gustaría como que tú me respondieras, es si existe como diferencias generacionales en la forma en que las mujeres experimentan la violencia digital. Por ejemplo, a una mujer adulta la violentan de una manera, a una mujer joven la violentan de otra manera, o a todas básicamente las violentan de la misma forma. No, es una pregunta sumamente interesante y en definitiva no las violentan de la misma manera, ¿no? Hay tipos de violencia digital, yo pensaría que incluso para cada generación, ¿no? A las niñas no las violentan de la misma manera que a las mujeres o que a las personas de la tercera edad. Y te platico rapidísimo un caso, ¿no? También en alguna plática a la que fui a darles eran mayormente mujeres adultas mayores, ¿no? Y platico con niñas, con jóvenes, con mujeres jóvenes pero esta plática me llama mucho la atención porque yo siempre les hago con la pregunta de, todos tienen Facebook, redes sociales, ¿no? Tal. Y resulta ser que las adultas mayores no. ¿No? Si acaso tendrán Facebook, pero no suben contenido. Entonces no las pueden explotar sexualmente, no se las quieren robar, ¿no? No quieren limitar su actividad política o laboral, que también es muy importante. Más bien lo que a ellas les hacen es engañarlas, les mandan vínculos, ¿no? Para préstamos bancarios o para tarjetas de crédito, o incluso se dio mucho el tema de un deepfake también, en el que mandaban un video con el presidente pidiéndoles que hicieran aportaciones o que entraran a un modelo de negocio para las personas adultas mayores. Y estas adultas mayores se meten, dan sus datos y ahí, pues ya, extorsión. ¿No? Entonces, definitivamente sí existen diferencias generacionales en la forma en la que las mujeres van a experimentar la violencia digital, ¿no? Y sin duda, la número uno, pues es la exposición que vas a tener a la tecnología, ¿no? Como niñas, están mucho más expuestas. Las niñas me parece que son el foco de este tema, ¿no? Porque uno está en la adolescencia y están en el tema de que quieren encontrar al novio y entonces es muy fácil que un adulto se haga pasar por un joven o por un niño que las quiera engañar, ¿no? Una mujer a lo mejor ya de mi edad, pues podemos ser un poco más críticas, evaluar, ¿no? Y poner como ciertos controles de seguridad, pero las niñas no. Entonces, justamente las mujeres jóvenes pueden utilizar diferentes formas de comunicarse en línea, ¿no? Como las redes sociales que pueden exponerlas pues a diferentes formas de violencia digital. Entre más formas, o más bien más redes utilices, más formas viables hay de poder sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Y pues justo el tema de la edad también tiene que ver porque tiene que ver con las expectativas sociales que quieres cumplir, ¿no? Las mujeres mayores pueden tener diferentes expectativas sociales en cuanto a su participación en línea, que era un poco lo que ya te comentaba, y pueden ser menos propensas, ¿no? A ser víctimas y a denunciar este tipo de situaciones. Y también pues el tipo de respuesta que des ante las circunstancias en las que te puedas estar encontrando, ¿no? Puede un mismo acosador hacer la pregunta a una niña de 7 a 15 años, ¿no? De 15 a 30 y de 30 a 40. ¿Y tú quién crees que va a caer más fácil, ¿no? Entonces, en definitiva, hay una diferencia importante y justamente por ello es que las niñas y mujeres son las más propensas en este tipo de situaciones. Y ahora me gustaría como explorar los efectos de la violencia digital en diferentes aspectos de la vida de las mujeres. De inicio, ¿cómo afecta la violencia digital la participación laboral y profesional de las mujeres? Esto también me parece sumamente importante, Héctor, porque, híjole, hablábamos del tema de aislamiento, ¿no? La violencia digital, sin duda, una vez que se comete, puede ser que se cometa totalmente en línea, ¿no? Y que sea dirigido en entornos laborales particularmente. Y esto pues va a crear un ambiente hostil, ¿no? Que va a afectar, volvemos al tema, ¿no? Su bienestar emocional, su capacidad para desempeñarse en el trabajo, ¿no? Pues esta situación de difundir información perjudicial,
no consensuada, y volvemos al tema del consentimiento, pues va a afectar su reputación profesional, su credibilidad en el ámbito laboral. Y yo aquí otra vez me pregunto, ¿qué pasaría si lo mismo le hacen a un hombre? Yo no creo que su reputación se vea tan afectada como en el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres como que siempre estamos más en un tema de, pero ¿por qué lo hizo? Si ellas tienen que ser perfectas, si ellas siempre tienen que estar, ¿no? Súper bien comportadas, pero ¿por qué incluso el tema de tener relaciones sexuales es un tabú? Sigue siendo un tabú en pleno 2024, lo cual me parece inadmisible, ¿no? Y el tema de las amenazas a la seguridad laboral, que también eso va generando pues un sesgo importante, porque si ya te pasó en un trabajo y tú decides dejarlo y quieres buscar a otro empleo, te van a decir, es que sabes qué, que no. ¿Por qué? Justamente por esos estereotipos, por estos tabús, por estas fallas estructurales que tenemos en una sociedad que es machista, ¿no? Y te van a decir que no. ¿Por qué? Porque ya pasaste por esta circunstancia. Entonces, pues ello nos va a llevar justamente a la autocensura. Y hablando de autocensura y relacionado con las cifras que te platicaba hace un momento, hay un tema laboral, pero particularmente en una profesión que son con las periodistas. No, las mujeres periodistas han sufrido violencia en línea en el ejercicio de sus funciones, aproximadamente el 73% de mujeres periodistas. ¿No? Entonces, claramente hay incluso una notoriedad de cambios entre la violencia que sufren en sus profesiones los hombres y la violencia que sufren en sus profesiones las mujeres, ¿no? En el tema, por ejemplo, tú sabes, yo soy abogada. Gracias a Dios está cambiando, quiero pensar que está cambiando, ¿no? Pero también había mucho el tema de que a mí no me creían porque yo era mujer, pero dijera lo que dijera, o sea, más bien, si repetía con santo y coma y puño tal cual, un hombre, lo que yo había dicho, estaba bien, ¿no? Y eso es en un entorno no digital. En los entornos digitales pasa exactamente lo mismo, pero o quizá un poco más complicado, ¿no? Porque justo te vas autocensurando, te vas limitando y decides simplemente dejar de hacerlo. Y justamente ahí es donde vienen los problemas para nosotras por el daño patrimonial que te comentaba, ¿no? Y un comentario como muy relacionado con lo que mencionaba sobre las fotos y demás, y la parte de la sexualidad. Uno, el otro día estaba yo viendo justamente que un chavo subió una foto él, en traje de baño, ¿no? Y todo el mundo, ah, sí, qué guapo estás, no sé qué, como que todo el mundo, hasta las mismas mujeres, ¿no? Así de, no, que lo que tú quieras, ¿no? Pero todos eran comentarios positivos. Y estaba acordándome que hace poco una chava subió una foto y lo primero que le dijeron fue, las estrías, estás gorda, estás así, estás asado, y dice, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿por qué él sí y ella no? Y respecto a la sexualidad, justamente hoy ponía en mi Instagram que si tú le contarías a tu pareja actual sobre cuántas parejas sexuales habías tenido anteriormente. Y esa pregunta la hacía porque ayer en el radio estaba escuchando una llamada de una señora que decía que ella cometió el error, así lo dice ella, de decirle a su marido cuántas parejas sexuales había tenido, porque el marido le puso el cuerno con una chica que trabajaba en un bar y le dijo ella, oye, pero ¿por qué me pones el cuerno con ella, no? El tipo asumiendo que la chica que trabajaba en el bar y con esta palabra le dijo, ella es puta, pero también eres puta tú porque te acostaste con muchos hombres. O sea, un hombre que se acuesta con 50 es muy macho y una mujer que se acuesta con 50 es una puta. O sea, sí es bien delicado cómo en pleno 2024 seguimos con este pensamiento pues ya tan rancio, ¿no? Pues rancio, un estereotipo totalmente atenta contra nuestra libertad, ¿no? Con nuestra libertad sexual, de expresión. Y viene al tema. ¿Qué pasa que de pronto tú te sientes en la libertad de decir lo que crees, lo que sientes, lo que eres, Sí. lo que fuiste y eres juzgada? ¿Por qué? Porque eres mujer. Son justamente estas bases en donde nos damos cuenta de que vivimos en un mundo machista, ¿no? De que realmente la igualdad para nosotras ha sido un tema que hay que rascar a fondo para encontrarla, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, es que las acciones afirmativas, tal, pero a ver, permíteme, no por el hecho de que yo haya explorado mi libertad sexual quiere decir que sea una puta. Puedo ser una profesional
¿no? Puedo ser la mejor en mi trabajo, pero no por el hecho de que me desarrolle, de que me conozca, de que me divierta, de que me libere, ¿no? Y de que sea feliz incluso explorando mi sexualidad, quiere decir que no soy igual o mejor que tú. Claro. Y ese es un tema que yo creo que sí hay que explorar bastante todavía. Pero ¿sabes qué, amigo? No solo con los hombres, con las mujeres, porque son, de verdad, es que es un tema bien complicado, ¿no? Es un tema bien complicado en el que incluso cuando subes laboralmente, siempre viene esta parte de, es que seguro subió porque ya se acostó con su jefe. Por Dios santo, hay que tenernos amor a nosotras mismas y fe, que es lo más importante. ¿No? Porque si no nos han tenido fe ni amor en años anteriores y que por eso viene toda una lucha generacional en favor de los derechos laborales de las mujeres, de los derechos de voto incluso de las mujeres, si ellos no los tuvieron, tengámoslos nosotros sobre nosotras mismas, ¿no? Y no hagamos ese tipo de comentarios que humillan, que sobajan, ¿no? Que denostan a las mujeres. Me parece horrible, la verdad. Me parece muy mal. No, sí, realmente es bien lamentable y bueno, creo que sí es un tema bien delicado y reitero, en pleno 2024 es el colmo que siga esto aquí. Y muy relacionado a esta pregunta que te hacía, ¿qué hay de la reputación de las mujeres? ¿Cómo afecta pues la violencia digital a la reputación de las mujeres? Pues va a afectar la reputación, la dignidad, la intimidad, la libertad, el hecho de querer acceder a otros empleos, a diferentes opciones en todo tu entorno, amigo, porque no hablaríamos solo de un entorno laboral, ¿no? Hablar de reputación es hablar de tu vida y de tu contexto. ¿No? Y por ejemplo, mucho tenemos los abogados que de pronto decimos, para hacer hay que parecer, ¿no? Y entonces viene ahí también todo un deconstructor, ¿no? En donde no, a ver, yo soy lo que ves, yo soy lo que sé, yo soy lo que digo, yo soy lo que hago. ¿No? Y justamente en esta parte, pues de reputación puede ser que incluso tú no hayas hecho nada, ¿no? Y que seas juzgado, que seas menospreciado, que seas infravalorado, que no te den las mismas oportunidades, que incluso para un tema de relaciones ya no resultes atractivo para una relación. ¿Por qué? Porque tienes un pasado, porque tienes pues esta situación desagradable en tu vida, ¿no? Entonces, híjole, me parece muy complicado porque sin lugar a dudas creo que la reputación puede llegar a ser sumamente importante. Y hay reputación buena y hay reputación mala. Y desgraciadamente la violencia digital lo que deja es una huella de mala reputación, ¿no? O de gente que te ha hecho daño y no solo una huella en tu contexto social, sino una huella en tu propia personalidad, en tu autoestima, en tu autoconcepción. Y hablaste hace rato de participación política, que también afectaba en la participación política. ¿De qué manera afecta? Aquí sí te quiero platicar el ejemplo de esta chica, cuyo nombre no voy a mencionar por respeto, ¿no? Pero la violencia digital contra las mujeres es pues particularmente en la política es una amenaza para la democracia. Y lo digo abiertamente, ¿no? Ya que pues justamente va a impedir que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos, que bastante nos ha costado, ¿no? Ya que va a contribuir a un desarrollo en el que las comunidades, y lo digo con muchísimo respeto, no reconozcan a sus líderes. Y llámese líderes hombres y mujeres, y hablando particularmente de mujeres, hay mujeres sumamente brillantes que tienen muchísimo que aportar. Y el hecho de que la violencia digital, ya sea ciberacoso, bullying, distribución de imágenes sin consentimiento, demás, este tipo de circunstancias lo que hacen es mermar las capacidades que puede llegar a tener una mujer dentro de sus propios entornos, ¿no? Capaz incluso de que otras mujeres crean en ellas. Y eso es ahí donde me parece más grave. Y este movimiento que surgió muchísimo en el Yo sí te creo, me parece que debemos de más bien tatuárnoslo, porque no aplica solamente para un caso de violación, como fue en su momento, ¿no? Creo que aplica para todo. El hecho de creer en nosotras como un equipo, como un núcleo, ¿no? Me parece fundamental. Y el hecho de que nuestras voces no sea escuchada en entornos democráticos de participación, de toma de decisiones, me parece de lo más peligroso, porque eso representa un retroceso,
¿no? Un retroceso para la construcción de políticas públicas, para la construcción de un entorno en el que las mujeres tengamos una visibilización, pues, de manera importante, ¿no? Porque somos de lo que venimos, ¿no? Las políticas públicas están basadas, pues, en hombres que así las viven, que así las sienten. Definitivamente un hombre, y con mucho respeto lo digo, no puede tener la visión que tiene una mujer menstruante, ¿no? Una mujer madre de familia, una mujer que es madre soltera, una mujer. Esas visiones no se ven, simplemente porque no es su contexto, no porque estén mal o porque no, simplemente porque no es su contexto. Entonces, el sacar de la vida pública a las mujeres por temas de violencia digital, porque al final eso es lo que pasa, ¿eh? Sacarlos no nos permite tener esta visión de la que ellas tienen, ¿no? De la que nosotras tenemos, o que podemos llegar a tener, ¿no? Y es importante promover una cultura de respeto, de igualdad, de no discriminación en estos entornos digitales y fomentar siempre, ¿no? La libertad de expresión, la participación activa y justamente pues esta libertad de votar y ser votada de las mujeres, ¿no? No excluirlas porque me parece un atentado contra la democracia. Y en la misma línea que vamos en los diferentes aspectos de la vida de las mujeres, ¿qué hay de la violencia digital y la libertad de expresión? Aquí hay un tema también súper importante porque hay una relación compleja. Es compleja y multifacética, ¿no? La que tenemos. Porque por un lado, la violencia digital puede afectar como un obstáculo para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de las mujeres, ¿no? La intimidación, el acoso, la difusión no consensuada de información personal y otros actos de violencia digital pueden llevar a que las mujeres se autocensuren, ¿no? Limitando su capacidad para expresar libremente sus opiniones, que participen en la vida pública, ¿no? Y esto puede generar un efecto silenciador, ¿no? Que va a afectar la diversidad de voces, de perspectivas, que es lo que un poco te venía comentando, ¿no? Esta diversidad de actores y sobre todo ante las perspectivas, es que todos los seres humanos somos distintos, amigo, ¿no? Pero las particularidades de la mujer en sociedad, y ay, me van a odiar por lo que voy a decir, pero es que a veces yo en mi frustración digo, es que quiero ser hombre, o sea, te juro, yo estoy que me arranco los cabellos, ¿no? Y es que yo digo, es que para todos sería más fácil, ¿no? Y en un contexto en el que de verdad te minimizan, o sea, yo he sido minimizada, ¿no? Yo he sido juzgada, y yo como muchas tantas, amigos, o sea, yo te hablo de mí, pero es que hemos sido muchas, ¿no? Y por no decir todas, yo creo que hay mujeres que a las que no les ha pasado y que bueno, pero es que justamente esto va generando un efecto silenciador, ¿no? Que nos va a ir atacando en la esfera pública, en los medios de comunicación. ¿Cuál sería, no? Por ejemplo, estas políticas que tienen ahorita algunas diputadas, ¿no? De no cobrar las toallas higiénicas, ¿no? Ese es un tema, un tema. Y ese es solo un ejemplo de qué es lo que pasa con las mujeres y qué pasa con las mujeres en la vida política y lo llevamos hacia la libertad de expresión y todo se traduce en un tabú, ¿no? De eso no se hablaba hace 50 años porque era tabú, todo. Todo lo que acabo de mencionar era un tabú, ¿no? Y entonces, por otro lado, tenemos que considerar que la libertad de expresión no debe ser utilizada como un pretexto para justificar la violencia digital, ¿no? Es fundamental abordar la violencia digital desde una perspectiva de derechos humanos, insisto, ¿no? De género, reconociendo la libertad de expresión, pues no debe de ser ejercida, ¿no? A expensas de la seguridad y de la dignidad de las personas. Pues yo pienso que la dignidad puede afectar muy negativamente a la libertad de expresión de las mujeres al generar pues esta autocensura, ¿no? Pero también creo que juega un papel fundamental para participar, para hacerlo notar, para hacerlo ver y justamente para garantizar que los entornos en línea sean seguros, ¿no? Que sean equitativos, que promuevan la diversidad de voces, la diversidad de perspectivas, que no limiten, que al contrario incentiven, que no censuren, ¿no? Y sobre todo, pues que inviten a participar desde las experiencias para generar conocimiento público útil. Creo que esta es una pregunta fundamental. ¿Qué papel juega el Estado en la prevención de la violencia digital en contra de las mujeres?
El papel del Estado es un papel fundamental, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el Estado es el primero que tiene que garantizar nuestra seguridad en el entorno en el que sea. Y justamente en este papel de garantizar nuestra seguridad es que se lleva a cabo la transformación de leyes, pero que también dicho sea de paso, el hecho de que hoy exista una ley que hable de violencia digital no es una propuesta del Estado, ¿no? Es una propuesta ciudadana de Olimpia con un colectivo de mujeres, ¿no? Eh, que justamente sabedoras del problema, ¿no? Víctimas de un problema, ellas deciden tomar acción. Y esto se vincula totalmente con la libertad de expresión, la libertad de asociación, el hecho de que ellas no se hayan autocensurado, ¿no? O que las consecuencias de lo que ellas sufrieron no las hayan autocensurado, pues las llevó a presentar iniciativas frente al gobierno, ¿no? Ante el poder ejecutivo, ante el poder legislativo, a ser escuchadas y a que tomaran acción. Al final del día, ellas no eran legisladoras, ¿no? Ellas tomaron acción para que estas propuestas normativas tomaran un cuerpo. Sin lugar a dudas, para educar a las personas no es necesario el papel del gobierno y creo que aquí jugamos un papel fundamental las organizaciones de la sociedad civil. Tú sabes que en mi asociación, en Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, nosotros vamos mucho el tema de la alfabetización digital, ¿no? Y es algo de lo que yo todo el tiempo, cada vez que me encuentro a la senadora Lagunes, ¿no? Que está ahorita con el tema de derechos digitales, que me encuentro al diputado Casarín, ¿no? Que está con el tema de ciberseguridad, que me he encontrado con Olimpia, ¿no? Todo el tiempo les abro, les digo, es que sociedad no puede sola. Y es que gobierno no puede sola, y es que los senadores no pueden solos. Está muy padre que allá arriba estén hablando de ciberseguridad, de neuroderechos, ¿no? Es como la élite del conocimiento. Yo siempre los digo así, ¿eh? No va a ser ninguna sorpresa. Es la élite del conocimiento y estamos hablando de ciberseguridad cuántica, ¿no? Pero, a ver, espérame, ¿no? Yo tengo niñas en Mexicalcingo, porque de aquí soy, de ahí soy, que no tienen idea de lo que están hablando, pero están siendo víctimas de violencia digital, ¿no? Y entonces precisamente aquí es donde Abrazando Vidas y Construyendo Sueños toma este papel fundamental de decir, yo sé de qué estamos hablando, sé lo que está pasando y veo la problemática aquí. Entonces, vamos de la mano, ¿no? Y justamente, pues vamos, tocamos la puerta del presidente municipal, de la presidenta municipal, y le decimos, esta es la circunstancia, y si ellos no quisieran, el tema no baja, ¿no? La ayuda no llega, la información no se distribuye, y sin lugar a dudas, la solución no se construye, ¿no? Entonces, sí, el papel del gobierno es sumamente fundamental, ¿no? Yo insisto en que, y es parte de lo que hacemos en Abrazando Vidas, día con día, pues son programas de sensibilización, ¿no? Para que justamente estos grupos vulnerables, que son particularmente las niñas y las mujeres que están sufriendo violencia digital, sepan qué es, sepan cómo evitarlo, sepan cómo prevenirlo, ¿no? El tema de capacitación hacia los docentes, hacia los padres de familia, que sepan qué es lo que está sucediendo, que el tema de controles parentales, ¿no? Para el tema de los niños, para el tema de las mujeres, que sepan cuáles son las formas de evitarlo, que sí hay manera, no, tampoco vamos a dejar de subir fotografías, sin embargo, hay que tratar de tomar las medidas adecuadas, como pues contraseñas y demás, ¿no? Pero las campañas de concientización me parece que son sumamente fundamentales por parte del gobierno, ¿no? Y parte del gobierno tiene que ver con toda una estructura en donde, pues, las instituciones, no solo el gobierno, sino las instituciones como pueden ser el INAI, ¿no? Juegan un papel fundamental porque particularmente el INAI pues es garante, ¿no? De estos dos derechos de los que hemos venido hablando y que muchas veces también coalicionan con el derecho de libertad de expresión, pero ellos garantizan la libertad de expresión, garantizan la protección de datos personales y es aquí donde el gobierno, no solo como ejecutivo, sino como pues como una estructura funcional, ¿no? De una sociedad, tienen que hacer mancuerna. Y mencionaste una institución, el INAI, que por cierto ya quieren desaparecer, porque Por eso según... lo mencioné, amigo, porque No, eso es bien no puede ser importante. posible que hablemos de violencia digital sin que yo deje de mencionar un instituto tan importante. Sí, claro, y es que sí es bien importante mencionarlo porque el presidente actual, lamentablemente, en su discurso engañando a las personas, dice que el INAI es una creación del conservadurismo y de los poderosos y demás, cuando es el mismo INAI el que nos protege la privacidad
y que gracias a él hemos tenido acceso a la información, a los contratos del gobierno. Si se acuerdan de las toallas de Vicente Fox, por ejemplo, si se acuerdan más recientemente de la estafa maestra, gracias al INAI tuvimos acceso a todos sus contratos. El INAI es fundamental y creo que nosotros como ciudadanos tenemos que luchar por esas instituciones que son fundamentales en la democracia. Pero bueno, no vamos a discutir temas políticos aquí y creo que es importante mencionar algo. ¿En qué medida la legislación actual aborda la violencia digital, que es algo que venimos arrastrando pendiente desde el inicio? Muy bien, pues ¿en qué medida? En una medida sumamente importante, ¿no? Como ya lo hemos comentado, en México particularmente contamos con la llamada Ley Olimpia, que no es una ley, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de normas que precisamente pues van a tratar de prevenir este tipo de circunstancias de las que hemos hablado, ¿no? Básicamente las reformas de las que se compone es una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que van a buscar reconocer la violencia digital y sancionar que violen la intimidad. Y aquí viene una parte súper importante porque la definición que encontramos en el Código Penal o en la Ley Olimpia refiere exclusivamente a temas de intimidad sexual, ¿no? Hacia las personas en entornos digitales. Y es aquí donde, pues, nos alegra mucho, nos congratula que existan estas normas, que ya ha habido sanciones, como las que te comentaba de Diego N., se llama, el del Politécnico, o si lo encuentran, si lo quieren googlear. Ya hay sanciones, ya se está actuando, ya está sucediendo, el tema está avanzando, sin embargo, me parece que nos falta un poco profundizar en los tipos de violencia digital, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en el Estado de México, esta tipología de violencia digital no se encuentra en la literalidad. Entonces, lo que hacen en la Fiscalía en el Estado de México es mandarlos como cajón del sastre, ¿no? Que les llaman incidentes. Y esto, pues justamente no nos permite tener estadísticas, ¿no? No nos permite tener información desagregada, no nos permite llevar una contabilidad. Todo lo que no es medido no es mejorable, ¿no? Lo que no se puede decir no se ve. Y esa es la importancia del acceso a la información en temas de violencia digital, ¿no? Que nosotros podamos saber para poder mitigar estas circunstancias, para que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como propias autoridades, vayamos y tratemos de poner las cartas sobre la mesa y tratar de evitar estas circunstancias, ¿no? Las penas que maneja hoy la ley Olimpia pues son importantes porque van de 3 a 6 años de prisión, ¿no? Incluso con multa. Y estas penas se van duplicando si se trata de un familiar, ¿no? Que sea tu novio, que sea un colega de trabajo, que sea tu esposo, que sea como relaciones cercanas, se duplican estas penas. Entonces, me parece que es sumamente bueno que tengamos una legislación que ya está abordando temas de violencia digital. Sin embargo, el tema preventivo es aquí donde tenemos que profundizar un poco más, que me parece que la legislación sí tendría que profundizar en temas directos, ¿no? A instituciones particulares para que colaboren, para que se hablen, que es un poco lo que en el Estado de México hemos tratado de hacer con el micrositio de violencia digital, que nos vinculamos con la Secretaría de Mujeres, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad. Se ha hecho un gran trabajo de socialización que creo que tendría que ser a nivel nacional, ¿no? Que tendría que estar enfocándose en prevenir que esto pase. ¿Cómo? Pues a través de la protección de datos personales, del acceso a la información, para generar este conocimiento y evitar en buena medida que suceda y no solamente llegar al punto en el que mi imagen íntima ya está en redes sociales y entonces cómo voy a castigar o a quién voy a castigar. Una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los recursos disponibles para las mujeres que son víctimas de violencia digital? Pues los recursos disponibles son básicamente la denuncia, ¿no? Que encontramos en legislación, también se siguen por oficio, pero es técnicamente que vayamos al Ministerio Público y que denunciemos. También hay, por ejemplo, en el Estado de México, en la Fiscalía, un apartado de denuncia en línea y ahí se puede interponer esta denuncia. Sin embargo, que es algo que también hemos platicado con la Fiscalía, es que se tiene que ir a ratificar al Ministerio Público, ¿no? Entonces,
Pues básicamente son estas dos medidas. Los recursos también pueden ser como recursos de ayuda, ¿no? Buscar apoyo psicológico, buscar organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a ellos, por ejemplo, las chicas del frente, que son, pues ya llevan muchos años en esto, ¿no? Justamente el que sepas, repito, que no te encuentras sola, pero hay hay una página que se ha estado pues viralizando un poco, que se llama Stormzy, ¿no? Que es justamente para bajar tus imágenes cuando ya están publicadas en redes sociales y se da una efectividad de 3 horas máximo para que las puedan bajar. Entonces te la voy a pasar para que igual si quieres la puedas publicar, pero esa es una organización de la sociedad civil, ni siquiera es gubernamental, ¿no? Y justo es súper importante que sociedad civil y gobierno todo el tiempo estén actuando y pues básicamente en México son estas las vías. Caso contrario, España, por ejemplo, que en España existe un canal prioritario en donde la Agencia de Protección de Datos Personales, que es la Agencia Española de Protección de Datos Personales, generó alianzas incluso con Meta, ¿no? Con empresas, sector privado, sociedad civil, para que frente a denuncias de difusión de imágenes sin consentimiento, las imágenes sean bajadas técnicamente de manera inmediata. Entonces, justamente pues para allá queremos ir, ¿no? Hacia allá queremos transitar, es una de las metas que tienen por aquí en el Estado de México, entonces en eso andamos. ¿Qué hacer si, por ejemplo, yo estoy papaloteando en mis redes sociales y recibo una liga con carpetas de fotos íntimas de mujeres? ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a Lo denunciar? prim- ¿Qué hago? Lo primero es obtener la evidencia, ¿no? Lo primero antes de entrar en pánico es documentar, ¿no? Documentar todo lo que hayas hecho, lo que estés viendo que está pasando, sacar capturas de pantalla, los mensajes, publicaciones, ya que justo para ir a denunciar hay que tener estas pruebas. Y lo segundo, pues es denunciar, ¿no? Pero lo primero en un primer momento es sacar todas las evidencias posibles y presentar una denuncia. ¿Cómo pueden las mujeres protegerse mejor contra la ciberintimidación y el acoso en línea? ¿Hay como maneras de protegerse, de prevenir? Sí, claro. Pues yo pensaría que la primera es el ámbito preventivo, ¿no? Es implementar hacia ustedes, bueno, hacia nosotras mismas, ¿no? Este ánimo de conciencia sobre nuestra información personal, ¿no? ¿Qué son nuestros datos personales? ¿Cómo protegerlo? Primero, ¿qué son? ¿No? Saber a quién se los vamos a dar, cuándo los vamos a dar, para qué los vamos a dar. Es un término un poco usual que se llama autodeterminación informativa, pero al final del día ese es nuestro derecho y nos toca ejercerlo, ¿no? Segundo, pues tener ciertos protocolos de actuación, ¿no? Que es previo también a que pase, cambiar las contraseñas de seguridad, tener contraseñas elaboradas, ¿no? No usar la misma contraseña para todo, verificar qué vínculos electrónicos estamos visitando, verificar antes de dar clic y meter nuestros datos, eh, cuántas veces, o sea, si hay algún tipo de denuncia en estas páginas, porque muchas veces actuamos de manera, pues, rápida, ¿no? Sin verificar qué es lo que estamos haciendo a profundidad. Y justamente frente a ciberintimidación, pues tratar de mantenernos al margen con las personas que no conocemos, porque muchas veces la ciberintimidación llega de personas que no necesariamente son de un círculo cercano, ¿no? Son a lo mejor personas que han conocido en redes sociales de manera reciente, demás, y tratar también de mantener una conversación continua, constante con nuestros seres cercanos, incluso de con quien generamos vínculos en entornos digitales, para que ellos también estén eh, sabedores de con quién estamos relacionándonos. ¿Cómo podemos o cómo se puede empoderar a las mujeres para enfrentar y para denunciar la violencia digital? Mm, educando, hablando, sensibilizando, ¿no? Me parece que la educación va a ser el punto clave de una alfabetización digital, ¿no? Que le llaman también alfabetización mediática, justamente a través de estas pláticas de autoconocimiento, de empoderamiento, tal cual, ¿no? De cuáles son nuestros fuertes, de todo lo que creo. A mí me parece fundamental saber nuestra historia, ¿sabes? Saber por qué hoy yo puedo estar hablando contigo, saber por qué hoy yo puedo tener un trabajo,
yo porque hoy puedo votar, porque si no lo sabes, lo desvirtúas, lo minimizas. Pero cuando lo sabes, precisamente esto te genera incluso pues mucha autoestima, mucha confianza, el saber que no estás sola, que tienes un círculo de apoyo, ¿no? Y que sepamos que en general nosotras mismas podemos pues salir adelante con nuestros propios medios y que incluso sepamos que los medios digitales son un medio para hacer dinero, ¿no? Son un medio para monetizar actualmente, que hay muchísimas influencers o muchísimas personas que ya están haciendo un cambio social a través de las redes sociales y que no solo lo veamos como un tema de cuidado, ¿no? No hay que utilizarlo, no, al contrario. Siempre hacer la voz, que tú y yo tenemos una buena amiga que justamente es lo que hace, ¿no? Generar esta conciencia, este pensamiento crítico, alzar la voz siempre, ¿no? Decir lo que pensamos con respeto, con valores, con ética. Creo que justamente esta parte de hacer las cosas con valores nos lleva hacia un empoderamiento, ¿no? Para resistir este tipo de situaciones en entornos digitales y que, por supuesto, voy a insistir hoy todo el día, ¿no? Que es la promoción de la solidaridad, como bien lo comentabas y de la sororidad, ¿no? Que si bien pueden ir pues muy de la mano, muchas veces no van así, porque justamente entre mujeres la sororidad como herramienta para resistir la violencia digital es lo que va a generar esta unión, este apoyo mutuo, esta defensa de colectivas en derechos humanos, ¿no? En nuestros derechos humanos y en nuestra propia participación. Mencionaste, y eso no lo quiero dejar como sin rascarlo un poquito más, la relación entre la violencia digital y la trata de personas. Y te lo digo porque es algo pues más frecuente y que la verdad sí me está aterrando demasiado. ¿Qué relación hay entre la violencia digital y la trata, en este caso, de mujeres? Pues hay una relación tristemente directa, ¿no? Justamente la violencia digital puede llegar a ser el primer paso para este tipo de circunstancias pues de trata, ¿no? De mujeres en línea. La violencia digital puede ser utilizada como una herramienta para facilitar estas situaciones, ¿no? Niñas particularmente con fines de explotación sexual. ¿No? Porque se pueden llevar a cabo a través de redes sociales el engaño, ¿no? Engaño, coacción. Justamente los traficantes de personas pueden utilizar las plataformas en líneas y redes sociales, así como aplicaciones para engañar, para reclutar, para coaccionar, ¿no? Muchas veces el tema de trata de personas se ha dado también mayormente en plataformas para tener pareja, ¿no? Como que primero las enganchan y ya que están enganchadas, luego las extorsionan con sus propias fotografías y ya que las extorsionan, o sea, te digo, viene como una serie de delitos concatenados que ya no frenan, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, primero las engañan, luego las coaccionan, luego ya los están extorsionando, luego les están pidiendo dinero y ya como el caso es, dame dinero, nos vemos en tal punto y en ese momento, desaparición. ¿No? La explotación sexual también es un tema que incluso ya no es con las propias fotografías. Como te comentaba hace un momento, el tema de la inteligencia artificial está abriendo un nuevo parteaguas para la violencia digital, ¿no? Y que ahí no tenemos nada, no hay regulación, no existe, ¿no? Pero que sí está eh, bueno, pero el tema clave aquí también con el tema de inteligencia artificial es que son imágenes. Entonces esto salva un poco la circunstancia y ya podemos tipificar ahí el delito con una imagen de inteligencia artificial, pero a profundidad de todos los demás delitos no hay, ¿eh? Particularmente en el sexual, sí. En la publicidad y reclutamiento, ¿no? Estas plataformas en línea pueden ser utilizadas para publicitar, reclutar víctimas, ¿no? Para facilitar incluso coordinación y el contacto entre traficantes y posibles compradores que contribuyen a la perturbación de la trata de mujeres en línea. Entonces es súper importante abordar la violencia digital en este contexto de trata de personas, porque se tiene que reconocer que las tecnologías de la información, si bien son una maravilla, que si bien nos unen, que si bien han sido, yo creo que el tema de nuestra generación, ¿no? Y de las generaciones que hoy están en pañales, seguramente, ¿no? También, pues pueden ser como herramientas a través de las cuales se puedan cometer y perpetrar delitos gravísimos, ¿no? O sea, delitos
que pueden atentar contra nuestra propia vida. Entonces, pues sí, la prevención de la trata de mujeres en línea y la protección de víctimas, sin duda, pues es sumamente importante este enfoque porque tiene que ser un enfoque integral que aborde tanto la violencia digital como las formas tradicionales de trata de personas, ¿no? Entonces, es así como justo lo que les comentaba en torno a la libertad de expresión y otros temas, la cooperación entre autoridades, ¿no? Las plataformas en línea, las empresas, Meta, TikTok, Instagram y todas estas empresas que manejan información personal o en la que nosotros tenemos una identidad digital, pues es totalmente importante y sobre todo la acción con sociedad civil para identificar, punto número uno, las problemáticas, ¿no? Para prevenir y después, pues a las autoridades competentes sancionar estos delitos. ¿Y cuál es el papel de los aliados, de los hombres aliados, en esta lucha contra la violencia digital, en contra de las mujeres? Me gusta mucho la pregunta porque pese a que me considero feminista, ¿no? Y también he dicho mil veces hoy que vivimos en un mundo machista, heteronormado y el patriarcado, ¿no? Me parece fundamental, imprescindible, porque justamente frente a las carencias que nos podemos enfrentar nosotras mismas en este tema de violencia digital, los aliados masculinos pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra pues este tipo de violencia porque vamos a necesitar quien sensibilice, ¿no? Quien eduque, quien promocione. El tema de perspectiva siempre es fundamental. Me ha tocado también participar en varias mesas de violencia digital en donde somos puras mujeres, ¿no? Y por un lado me parece que es muy bonito, me parece que es también dar su lugar, ¿no? Al talento, al conocimiento, a la expertise. Sin embargo, también hay hombres que saben mucho al respecto, ¿no? Hay hombres muy sensibles, hay hombres que verdaderamente, no solamente como aliados, sino como amigos, como personas que nos pueden estar apoyando en todas las etapas de sufrimiento de este tipo de violencia y justamente en la promoción de la igualdad de género, ¿no? Los aliados masculinos pueden promover esta igualdad desde su perspectiva. No es lo mismo que yo diga, por favor, sean sensibles ante esta circunstancia porque estamos pasando, ¿no? En entornos digitales, a que un hombre lo viva desde su perspectiva y que él lo difunda desde su propia visión, desde su propia autoconcepción, ¿no? Y cuando lo dicen desde su autoconcepción y lo escuchan otros hombres, incluso puede ser más claro, puede ser más entendible, justamente por el tema que comentábamos hace un momento de tiene un término, pero la verdad no me acuerdo cuál es, en el que yo digo es rojo y entonces tú por el simple hecho de ser mujer no me escuchas, ¿no? Pero si lo dice un hombre, entonces puede ser que lo tengas más claro, que lo tengas más presente. Sin duda, la parte del apoyo, ¿no? Y de liderazgo, ¿no? La acción que llevan muchos hombres ya en temas políticos, sumamente importante, ¿no? En temas con empresas. Cada vez hay más mujeres en estos entornos, sin embargo, pues aún es mayoritario el tema de los hombres en estos cargos y que sin duda pueden ser unos aliados estratégicos para combatir la violencia digital. ¿Qué puedo hacer desde mi trinchera para ayudar en la lucha contra la violencia digital? O sea, quizá yo no soy víctima, no he sido víctima, alguien cercano todavía no es víctima, pero ¿qué puedo hacer yo para, pues, ayudar en esta lucha permanente? Socializar, prevenir, concientizar, ¿no? Las campañas de difusión, el tema de prevenciones sobre todo, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en cómo denuncio, en qué hice, en esta parte de ya me está pasando, pero creo que para no llegar a eso hay que prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Justamente hablando de los entornos digitales, de datos personales. Aquí, pues voy a hablar nuevamente de abrazando vidas y construyendo sueños, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Todo el tiempo alfabetización digital con niños, con mujeres, porque las mujeres y los niños nos parecen el grupo vulnerable más sensible de nuestra sociedad. Y justamente el llevar la información, el construir estas alianzas, ¿no? El disminuir las asimetrías de información me parece que es fundamental, ¿no? El defender nuestro derecho de acceso a la información para poder acceder a otros derechos, creo que es lo que podemos hacer si no estamos siendo víctimas y si no estamos en medio del problema, pues creo que
que por ahí podemos empezar. Ahora bien, ¿qué hace Abrazando Vidas y Construyendo Sueños? Ay, gracias por la pregunta. ¿Qué hacemos? Tenemos un proyecto que se llama Incubadora de Ciudadanía Digital y en esta incubadora damos talleres a niños y adolescentes, que son niños de cuarto, quinto, sexto grado, primero de secundaria, y justamente les hablamos de derechos humanos, alfabetización digital, ética y valores y violencia digital. ¿No? Les hablamos de violencia digital, cómo prevenirla, qué son los derechos humanos. Particularmente profundizamos en los dos que te acabo de mencionar, que son protección de datos, acceso a la información, y el taller liga todo el contexto de entornos digitales con valores, valores y ética. Y entonces partimos de cómo podemos prevenir la violencia digital con valores, ¿no? Y es justamente hablar de empatía, de solidaridad, de respeto, porque pues dicen por ahí, chango viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Eso lo dice una amiga a la que yo quiero mucho. Y entonces empezamos por los niños, ¿no? Si los niños saben de valores, van a saber cómo comportarse, no solo en su vida cotidiana, no solo en su salón de clases. Van a saber que si dan un like, pueden hacer viral una situación poco agradable para para otro de sus amigos, ¿no? Y justamente cuando ya tenemos esta dinámica, este juego que te voy a compartir, que es un juego muy bonito que se llama Match Antivalores Digitales, hacemos una dinámica con ellos, con un juego, que son unas cartas que tienen términos, ¿no? Desde participación ciudadana, alfabetización digital, protección de datos personales, ciberseguridad. Entonces, son 16 cartas, 16 match. Y ya que tienen los match, entonces tenemos los juegos y ellos los ponemos a jugar en equipos, porque justamente es un tema de construir ciudadanía. ¿Para qué? Para que ellos pues se formen como los líderes del mañana, ¿no? Ellos van a ser quienes sean nuestros próximos presidentes, nuestros próximos médicos, nuestros próximos maestros, ¿no? Los maestros de nuestros hijos. Entonces creo o creemos en Abrazando Vidas y Construyendo Sueños que por ahí va, lo hacemos todo pro bono, ¿no? Y vamos de escuela en escuela, de salón en salón, dando taller en taller, juego con juego, y hacemos embajadores de los match antivalores para que después este tema pues se pueda socializar con niños de todos lados. En eso andamos, y también con las mujeres apoyamos el tema de libertad sexual, ¿no? Damos capacitaciones, damos diferentes apoyos, pero esos son nuestros dos targets, niños y mujeres. ¿Y cómo podemos ayudar a la fundación? Reciben donativos, ¿qué puedo hacer para apoyarlos? Sumándote, haciendo este tipo de campañas de concientización. Nosotros somos una fundación, bueno, somos una asociación que ahorita estamos justamente en este tema de acercarnos a las autoridades. Eso es lo que queremos, ¿no? Si tú conoces a alguien que sabe el tema, que le interesa ir a dar un taller, ¿no? Que quiere, que le nace también, porque ese es un tema como muy de corazón, ¿no? De pronto pues eso, acercarnos con autoridades que sepan que es necesario alfabetizar a los niños digitalmente, que es necesario hablar de violencia digital, que es necesario, imprescindible, hablar de valores, de ética y de derechos humanos con los niños, porque hay un problema educativo severo. ¿Cómo contactar a la fundación? ¿Cómo contactar? En nuestras redes sociales son @avixsong, que es Avix ONG, o a través de las redes sociales de nuestro presidente, que es el doctor Carlos Langendick, que él siempre está ahí en la mejor disposición de apoyarlos, o a mí, ¿no? Que soy ya Tagle en las redes sociales. Nos mandan un mensajito y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar ahí. ¿Qué viene este tema? ¿Cambiar? ¿Van a mejorar las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a solucionar este problema? ¿En 5 años, en 20 años, en 50 años ya no lo vamos a ver? Híjole, ¿qué viene? Esos son unos retos sumamente importantes. La tecnología va a seguir evolucionando y nosotros tenemos que seguir evolucionando con ella, ¿no? Tenemos que tener una capacidad de adaptación y de asimilación de los entornos muy importante, ¿no? Y a una velocidad desmesurada. Yo pensaría que en los siguientes 3 años nuestros entornos digitales y nuestra vida van a cambiar totalmente. Y para ello necesitamos, uno, pues conocimiento, necesitamos información, necesitamos herramientas, necesitamos sociedad, ¿no? Necesitamos ser un equipo como sociedad. Más allá de los colores, más allá del partido, más allá de lo que creas,
Creo que como sociedad necesitamos valores, ser empáticos, responsables y activos, no quedarnos callados nunca, no permitir que nos callen, no permitir que la tiranía nos embargue, ¿no? Y que en entornos digitales y no digitales tengamos la capacidad y el derecho de decir lo que pensamos sin miedo a represalias, ¿no? Sin miedo a que después por ello seamos funados en redes sociales, porque eso también ya es todo un tema. Entonces, eso es lo que veo que viene para la violencia digital, como mucha asimilación, como mucho procesamiento, muchos cambios y que nosotros tenemos que cambiar con él, ¿no? Nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender y a desaprender incluso. Un último mensaje, Yat. Un último mensaje, ay, qué difícil. No, pues que nunca dejemos de participar, ¿no? Que si tenemos en algún momento cualquier tipo de oportunidad para hacer el bien, de poder, de hablar, de que alguien nos escuche, que lo hagamos bien, porque hacer el bien siempre nos deja buenos resultados, ¿no? A lo mejor a veces no se ven tan tangibles de primer momento, pero de fondo hay un buen resultado. Entonces, mi último mensaje es siempre el llamado a la acción, ¿no? Nunca quedarnos quietos, nunca quedarnos callados y compartir siempre lo que sabemos. Y pues mi último mensaje es que te quiero. Y gracias Yo por también te abrirnos las quiero. puertas de tu podcast, siempre tan bello. No, sabes que yo te amo, amiga. Creo que ha sido una conversación pues muy completa, muy necesaria, porque como te decía, como que estamos en estos tiempos en el que la violencia digital está complicándose más y más y la falta de información al respecto nos vuelve vulnerables. Entonces creo que ha sido una plática maravillosa. Gracias por aceptar ser parte de esta locura llamada Jornada de la Mujer. Gracias por ser muy específica, porque al final que a mí es lo que importa, ¿no? Que con manzanitas nos expliquen los temas y que si veíamos que era muy complicado, pues aquí entendamos, ¿no? Y que eventualmente, si tienen alguna otra duda, que te escriban, que te pregunten pues, la duda que tengan, ¿no? O a dónde acudir en caso de que sean víctimas y demás. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y ya está a punto de terminar la jornada. No te pierdas los siguientes episodios. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre feminicidios, trata y desaparición de mujeres con mi amiga Lidia Islas. No olvides compartir y calificar este episodio para que el mensaje llegue a más personas.